¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a otra emisión de nuestros videos que llevamos adelante para la difusión del Islam, del sufismo y desde ya de un bello mensaje de paz. Muy buenas noches, muchas gracias por venir. Y bueno, voy a dar comienzo a esta breve exposición sobre el caso del sufismo, que es una cuestión que está muy relacionada con el misticismo islámico, que es una tradición que comparten varias otras tradiciones, ya que encontramos dentro del budismo, misticismo, encontramos dentro del cristianismo y más en este caso del islam. Yo he preparado una serie de cuestiones para ofrecerles a ustedes. Y como yo soy docente, soy profesor de historia, muchas veces los profesores las cosas que vamos pensando las vamos reformando durante el camino, durante mi viaje, vivo en San Miguel, hasta acá. Yo me puse a pensar que una de las mejores formas de hablar de lo que es el sufismo es comenzar por lo que no es de la tradición sufí. El origen de la tradición sufí está relacionado con ¿qué cuestión? Está relacionado con el mensaje del profeta Muhammad, mal dicho en el entorno que nosotros conocemos como el profeta Mahoma. Mahoma es tal vez para que nosotros nos podamos familiarizar, que somos occidentales, pero es una latinización de una cuestión que tiene que ver con un nombre en árabe. El árabe fue durante mucho tiempo, durante la Edad Media, la lengua culta de la Edad Media. Tal es así que la influencia va mucho más allá de los territorios islámicos, la podemos encontrar en otras regiones. El término sufi, sufí, viene de una cuestión, viene de una palabra en árabe, la sufía. Sufía es un colectivo que se dedica a determinadas prácticas espirituales muy profundas. Los sufíes, como los primeros cristianos, por ejemplo, que hoy nosotros podemos conocer a la iglesia evangélica, conocemos distintos grupos cristianos, a la iglesia católica, pero muy poco sabemos de los primeros cristianos, que son comunidades que, digamos, tenían un ritual en común, una existencia en común, y tal vez un mensaje, por así decirlo, esto es una interpretación mía, mucho más cercano tal vez a un mensaje inicial que a la religión digamos, a nivel institucionalizado. Bien, el término sufía. Y después nosotros, cuando hablamos de prácticas espirituales, ¿cuáles son estas prácticas espirituales? Son prácticas espirituales que, a medida que el mundo islámico se fue extendiendo, alrededor del 815 después de Cristo, el mundo islámico entra en contacto con distintas creencias. El cristianismo, los nestorianos principalmente, como grupo gnóstico cristiano,
y también, por ejemplo, con el mundo de la India, entra con distintas regiones del planeta, con otros cultos como el budismo. Dentro del mundo islámico, nosotros vamos a encontrar que en ese momento histórico, en algunas regiones, actualmente existe una gran tolerancia hacia otras culturas y credos. ¿Por qué? Porque en el Corán, que es el texto sagrado, se establece que son creyentes y que es una gran falta obligar al otro a que abandone su modo de vida. Ya vamos a hablar, digamos, de cómo esta simple lectura, esta simple cuestión que se basa en un texto que uno puede decir es antiguo y demás, es la base de una construcción de una sociedad tal vez un poco más justa e igualitaria en esos términos y en esa época. Nosotros lo que vemos también dentro del sufismo es un sendero alejado de lo que es la literalidad. Ahí entra esta cuestión de la exégesis o interpretación de lo que se lee, que no es literal y no tiene por qué serlo. Entonces tenemos una contradicción con este mensaje de Ibn Taymiyyah del 1328. Tenemos un punto de ruptura con este autor que hasta el día de hoy sigue siendo muy leído, hasta el día de hoy sigue siendo muy respetado dentro del mundo islámico, principalmente en Arabia Saudita. No tenemos tantas violaciones de los derechos humanos. Justamente en ese país, ese autor nace en ese país, es muy respetado y se sigue justamente ese parámetro literal de la religión. Lo que nosotros tenemos que ver la cuestión de la mística. La mística, si nosotros tenemos que darle, digamos, una definición, yo le daría la definición de es una búsqueda que se realiza, que uno tiene que tener un maestro para realizar esta búsqueda, compañeros, pero también es muy personal. Es una cuestión que tiene que ver de la relación entre la divinidad y el hombre, entre lo divino y lo humano, con maestros iniciados o no. Por ejemplo, un caso muy particular es el caso de Rumi, que tuvo un maestro que es Shams de Tabriz. Nosotros conocemos a Rumi, tal vez algunos de ustedes, inclusive hace muchos años yo lo he visto, por ejemplo, en posteos de amigos en Facebook, y que tiene frases muy bellas. Bueno, Rumi ha sido un místico que ha tenido un maestro que no era maestro de nadie anteriormente, era como una especie de maestro oculto, un hombre del cual aprendió mucho. Sin embargo, no viene de ninguna tradición y particularmente sí del mundo islámico, pero no venía de ningún linaje de grandes maestros, es un autodidacta. El caso de Rumi es distinto, ya es otra cosa, es un personaje muy conocido, es un místico muy respetado. Y no es casualidad el caso de Rumi que sea persa, justamente el país que nosotros hoy tanto lo escuchamos en los medios, que es actualmente Irán. La antigua Persia ha sido el lugar en el siglo IX y X en donde se ha institucionalizado el sufismo, donde aparecen distintos sabios, en el cual se institucionaliza lo que es el sufismo y también lo que son las distintas cofradías, ¿sí? Distintas cofradías, grupos sufíes, y forman hermandades. Para ponerles un punto de similitud, por ejemplo, se forman estos grupos, estas cofradías, estas hermandades que subsisten hasta el día de hoy como tradición viva. Vemos algunas cuestiones que tienen que ver con la Tariqa Yadiría. Bueno, el caso de la Tariqa Yadiri es más de la región occidental del mundo islámico, lo que comprende con lo que era Al-Ándalus y la zona de Marruecos, norte de África. Pero en el caso de Persia, donde se institucionalizan las cofradías sufíes, donde tienen nacimiento oficial, son órdenes de caballería. Es decir, son órdenes de autodefensa de lo que son los sitios sagrados del mundo islámico. En algunos casos hacen la guerra con otros grupos, pero también se dedican a prácticas espirituales. Para ponerles un ejemplo, sería por ejemplo como los templarios del mundo cristiano, donde hay una vida dedicada a la devoción, pero también a trabajar con el fenómeno religioso y a distintas actividades que no precisamente son la guerra. Es decir, a los hombres de la época se les exigía, especialmente a los sufíes, que participen y sean parte de los ejércitos islámicos, pero no necesariamente en los tiempos de paz se tenían que vivir dedicando a lo que era la guerra y pueden dedicarse a otras actividades. La mística islámica propiamente dicho no es partidaria la vida islámica de lo que es la vida monacal como la conocemos dentro del mundo cristiano. No es lo mismo, no se exige eso, y el contacto con el mundo es de otra manera. Si existe, por ejemplo, una práctica muy común que son los retiros y ayunos. Eso es muy común dentro del mundo islámico, tal vez tomado del mundo cristiano, tal vez tomado de distintas corrientes del cristianismo. Se vive como monje. ¿A qué se refieren los sufíes con eso? Hay una cuestión que tiene que ver con lo que es la vida simple y la pobreza. Por eso el término pobre, los fukara, que sería el plural de fakir,
que nosotros conocemos, tiene que ver con pobre. Eso son los pobres. Y sufí viene de sufa, que justamente es una prenda fabricada en base a la lana. Es una prenda muy humilde, es una prenda muy simple, es una prenda sencilla, porque era la prenda que usaban para vestir estos hombres y mujeres. Eso de alguna manera refleja su modo de plantarse ante el mundo, de ver la realidad. Un modo de vida simple, es decir, alejado muchas veces de la vida palaciega o de los placeres o de cuestiones que tienen que ver con la cuestión de la existencia y la vida material puramente como objetivo, como vida material. El objetivo del sufí es otro, y de la mística y del místico es otro, su relación con Dios es lo principal, con la divinidad. Hay una renuncia a lo que es el apego mundano, a alejarse de los obstáculos. No posee el sufí, no posee más orientación ni objetivo que Dios. Estas son palabras de un gran maestro, el maestro de Rumi, Sham de Tabriz. Rechaza todo lo que no es él con respecto a la divinidad y experimenta la realidad de la unidad divina y del magisterio profético muhammadí, en el caso del profeta Muhammad. La trascendencia histórica y cultural del legado andalusí, ¿en dónde nosotros la podemos percibir? En las ciencias, las tradiciones y en el idioma. Nosotros tenemos actualmente dentro de nuestro castellano, el español mal llamado, tenemos un 20% de palabras derivadas de la lengua árabe. Y nosotros tenemos otra cuestión que es, digamos, como docente, ¿no? Como docente en ciencias sociales que yo doy, hablo muy poco de historia del mundo islámico dentro de la península ibérica. Lo tocamos cuando hablamos de la Edad Media y dedicamos a eso una carilla. En el caso de los chicos, los más chiquitos, de 12 años, tal vez no sea la mejor edad para hablar de un fenómeno de este tipo, pero sí es interesante para hablar de lo que es la coexistencia pacífica de culturas. ¿Pacífica en qué términos? En que no se obliga al otro a aceptar una religión. Cuando hablamos de paz, es una paz relativa, sí, pero es tal vez una paz en la que no interviene cambiar el modo de vida del otro. Eso me parece muy importante destacarlo. ¿Cuándo aparece porque la civilización de Al-Ándalus no existe más, lo que hoy existe es una España en su mayoría cristiana católica? ¿Cuándo aparece el interés de los europeos cristianos por Al-Ándalus? Aparece un poco antes de que desaparezca Al-Ándalus, aparece durante la propia Edad Media. Nosotros tenemos el caso del abad de Cluny, Pedro el Venerable, que manda en 1143 a traducir el Corán al latín. ¿Cuál es el objetivo de traducir el Corán, el texto sagrado de los musulmanes, al latín? La refutación. Eso es muy simple. Yo, para evitar que los grupos cristianos, que las poblaciones cristianas adopten una religión nueva, lo primero que tengo que hacer es refutar a los sabios de la religión adversaria o del grupo adversario. Entonces aparece como una refutación. Pero es muy interesante porque es el primer contacto del 1143 entre dos culturas a nivel de estudios. Después tenemos el caso de Ramón Llull. Ramón Llull fue un monje franciscano que tiene una tarea bastante particular en el norte de África, con las comunidades cristianas del norte de África, evitar que esas comunidades cristianas adopten el Islam como religión. ¿Qué hace Ramón Llull? Hace una investigación sobre la religión musulmana, pero también sobre el misticismo islámico. ¿Por qué? Es un fenómeno que pasa hasta el día de hoy. Existe el Islam de mezquita que tienen todos, como por ejemplo, a mí me tocó nacer en una familia cristiana. Bueno, yo tomé la comunión y la confirmación porque es tradición de mi familia que todos tomemos la comunión y la confirmación, pero no soy un cristiano practicante, no soy cristiano actualmente. Pero ocurre una cuestión también en esa época. Existe ese tipo de culto, pero también existen las táricas, como yo dije antes, de los místicos. Y es muy común que una familia, bueno, de 10 personas, uno pertenezca a una tárica, a un grupo. Hoy en el presente y también más en el pasado. Ramón Llull estaba muy influenciado. Él se acerca al mundo islámico para refutarlo. Y después él se ve influenciado en sus obras literarias, que es muy extensa. Yo no tenía que hacer una presentación exclusiva sobre Ramón Llull para hablar de Ramón Llull y de su contacto con el mundo islámico y la influencia del Islam sobre la obra de Ramón Llull. Hay otros personajes del mundo cristiano, es el caso de San Juan de la Cruz, por ejemplo, que también tuvo una clara influencia estudiada por Miguel Asín Palacios, un monje cristiano contemporáneo nuestro del siglo XX que estudió esa influencia musulmana de San Juan de la Cruz y también de Santa Teresa. Pero en el caso de Ramón Llull, en la obra, digamos, él pretendía refutar al Islam y se ve claramente influenciado en la obra mística que él tiene, que es Los 100 nombres de Dios. ¿Por qué decimos que hay una influencia ya solamente en el nombre de la mística islámica? Porque dentro del mundo sufí están los 99 nombres de Dios, que es una cuestión que
se lleva a la práctica cuando se realiza el dhikr. El dhikr es recuerdo en árabe, el recuerdo de la divinidad y sus 99 nombres. Tiene un nombre más, pero solamente es conocido por el profeta y por distintos místicos, pero es una especie, es el cero, ¿no? Y los 99 nombres se trabajan. Ese nombre falta, ese nombre va a ser revelado el último día. Ramón Llull se fue influenciado por ese tipo de mística. Lo testigua su texto, justamente los 100 nombres de Dios. Y después nosotros tenemos otras cuestiones relativas al desarrollo de la teoría y posición de los planetas. En el Al-Ándalus tenemos el descubrimiento de la órbita ovoide, tenemos personajes como Azarquiel. Estos ejemplos dentro de Al-Ándalus es la capacidad de reflexión en el mundo islámico, que es muy importante para el desarrollo de las ciencias y para el desarrollo de los seres humanos. Lo que yo intenté hacer un breve texto. La cultura brillante y el dominio de diversas ciencias se debe al concepto de que el Islam tiene del ser humano como ser dotado de reflexión. Es un pasaje, una aleya de muchas de las suras del Corán en donde se habla de lo siguiente: esto es para gente que razona. La razón está muy presente dentro del mundo islámico, dentro de las ciencias, y posibilitó el desarrollo de las ciencias siempre y cuando la religión no sea sistematizada y sea monopolizada para el control de las masas. El ser humano como un ser dotado de reflexión y que no pertenece a una sola nación sino a todas las civilizaciones. Es decir, los musulmanes consideraban que todos los hombres y mujeres tienen ese poder de reflexión, sean musulmanes o no. Que el concepto que nosotros tenemos hoy en día de infiel y demás, de que cómo se referían los musulmanes al mundo cristiano, no es tan así y no existe esa palabra. Una palabra que es muy utilizada algunas veces por los medios de comunicación cuando se refieren a los grupos terroristas de hoy en día es el término kufar. Kufar no significa infiel, no tiene esa traducción, sino que significa, por así decirlo, si tengo que buscar una palabra similar de nuestro idioma y que esté influenciada por el término kufar, es kafir, es el desmedido, el que rompe cosas, el que no tiene control. Justamente significa eso, desmedido, es el desmedido, el que no tiene mesura. La lectura de apertura, la lectura que está alejada de esa literalidad, tiene una base dentro, usada mucho por los místicos sufíes. La mayoría de los inventores, astrónomos, filósofos han sido sufíes. A eso voy yo. Pero como para dejarles una cuestión que me parece importante, dentro del mismo texto islámico nos dice lo siguiente en esta aleya. Voy a leer una serie de aleyas para tomarlas como una referencia. Ser tolerantes con otras religiones. La sura 2, aleya 109. Será Dios quien decida sobre la discrepancia entre religiones y competir en buenas obras. Es decir, será Dios el último día el que decida quién es bueno y quién es malo, y compitan en buenas obras, compitan entre ustedes a ver quién es más bueno. En vez de estar discutiendo, compitan entre ustedes quién es más bueno. Para cada comunidad religiosa hay una orientación diferente de la que Dios es el punto focal. Sura 2, aleya 142 y 148. Y hemos hecho así de vosotros una comunidad intermedia, con lo que tiene que ver con respecto a los extremismos. Hoy en día hablamos de extremismo. El texto islámico ya nos aleja de los extremismos y nos dice una comunidad intermedia. Hemos hecho de ustedes los musulmanes y de toda la humanidad una comunidad intermedia. Y finalmente, una cita que me pareció muy interesante de Ibn Arabi: para los amantes de Dios no hay reglas. La religión del amor no tiene código o doctrina, solamente tiene a Dios. Entre los últimos textos que me gustaría unas breves palabras que me gustaría comentar con ustedes sobre un importante místico, ya que hablamos de mística, es el caso de Ibn Arabi. En el caso de Ibn Arabi, hijo de árabe, Ibn al-Arabi, justamente en el caso de su madre era del norte de África, su padre era de origen hispano. Es un místico que aparece en la segunda mitad del siglo XII, en pleno apogeo de la cultura árabe, y nace como una figura que hoy en día es reconocida a nivel internacional. Es un místico y su importancia radica en la capacidad, lo prolífico que ha sido, pero también de su mensaje, que es trascendente y nos llega hasta el día de hoy. También me gustaría comentarles, ya para ir finalizando un poco,
Una de sus obras más importantes son las Revelaciones de la Meca. La Meca es el centro espiritual del mundo islámico y la sabiduría de los profetas. Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Les agradecemos enormemente su visita. Queremos decirles que los tenemos muy presentes a todos nuestros suscriptores, a todas las personas que se acercan buscando la luz del Islam y el conocimiento del sufismo, siempre vivo, que es una tradición que está presente, que está viva, que se expresa y que tiene espacios en los cuales se difunde. Queremos a todas las personas que se acercan con el corazón abierto, que se acercan con una apertura hacia el conocimiento. Queremos principalmente recordar que se acercan festividades para la comunidad cristiana y que, si bien no compartimos todos los aspectos que representa la festividad en sí, sí compartimos los valores que representan las festividades, que son valores familiares, que son valores éticos y que son valores recomendables para todas las sociedades. Por otro lado, también se acerca un nuevo año, que es el 2019, por el cual vamos a seguir difundiendo nuestro mensaje y los invitamos a que sigan ingresando a nuestro canal. Los invitamos a que den like, que compartan y que continúen en sintonía con nosotros. Sin más, todo el equipo de Yadili TV y de la Tariqa Yadilía, nuestros hermanos y hermanas alrededor del mundo, les deseamos un maravilloso año 2019.